El primer pensamiento secreto que un empático suele ocultar incluso de sí mismo es la idea de que su valor depende exclusivamente de lo que puede dar a los demás. En lo más profundo de su mente aparece una voz silenciosa que repite que solo merece amor, reconocimiento o pertenencia si está constantemente entregando energía, tiempo y cuidado. Este pensamiento, que muchas veces surge de experiencias tempranas de abandono o falta de validación, se transforma en una especie de contrato invisible con la vida. Si cuido de todos, entonces seré aceptado. Si dejo de hacerlo, seré olvidado. El empático rara vez admite este pacto consigo mismo, porque sabe que suena injusto, pero la verdad es que lo vive día tras día. Cuando está rodeado de personas, su cuerpo y su alma se activan como radares, percibiendo cada tensión, cada silencio y cada herida emocional, y en ese acto silencioso confirma la creencia de que su lugar en el mundo es estar disponible, atento y entregado. Este pensamiento secreto es devastador, porque roba la espontaneidad. En lugar de actuar desde un deseo genuino de compartir, el empático se mueve bajo la presión de no perder su valor, y cuanto más da, más siente que tiene que seguir dando, como si existiera un pozo sin fondo que nunca se llena. Incluso cuando recibe afecto, dentro de él persiste la duda. ¿Me quieren por quien soy o solo por lo que entrego? Esta duda constante lo lleva a desgastarse en exceso, a decir que sí cuando en realidad querría decir que no, a quedarse en relaciones donde su rol es sostener sin recibir. En secreto, siente que si alguna vez dejara de cuidar, las personas que lo rodean desaparecerían, y ese miedo alimenta el círculo vicioso. Lo que el empático no percibe al inicio es que este pensamiento no es verdad absoluta, sino una construcción interna nacida de heridas pasadas. Reconocerlo no significa dejar de ser compasivo, sino comenzar a entender que su valor es inherente, que no necesita estar siempre rescatando para merecer amor. El primer paso hacia la libertad es aceptar que la dignidad personal no se negocia con sacrificio constante, y que la auténtica empatía solo florece cuando también se incluye a uno mismo en el círculo del cuidado. El segundo pensamiento secreto que un empático guarda celosamente en lo profundo de su interior es el resentimiento, silencioso hacia aquellos que reciben una y otra vez sin devolver nada. Este sentimiento rara vez se expresa en voz alta, porque el empático se ve a sí mismo como alguien que debe dar sin esperar, alguien cuya misión es sostener, comprender y aliviar. Sin embargo, bajo la superficie, en los lugares más íntimos de su mente, surge una frustración acumulada que se convierte en un peso emocional. El empático aprende desde muy joven a silenciar esta voz, porque teme que reconocerla lo haga parecer egoísta, ingrato o incluso cruel. Pero el resentimiento, aunque no se diga, se infiltra en cada gesto de cuidado que ofrece. Es como una sombra que acompaña el acto de dar, una contradicción interna que lo desgasta y lo confunde. Este resentimiento aparece especialmente cuando el empático se da cuenta de que siempre es él quien escucha, quien se adapta, quien cede tiempo y energía, mientras que la reciprocidad brilla por su ausencia. Llega un momento en que las relaciones se convierten en escenarios desiguales. Uno entrega, el otro consume. Y aunque el empático se esfuerce en justificar a los demás, diciendo que no saben cómo devolver, o que cada uno da a su manera, en secreto siente la herida de no ser visto ni valorado. Este sentimiento se hace más intenso cuando observa cómo algunas personas a su alrededor parecen usarlo como un recurso inagotable, alguien a quien acudir solo cuando necesitan desahogo, consejo o compañía, pero que nunca está en la lista cuando se trata de celebrar, apoyar o devolver. Esa asimetría lo carcome por dentro, aunque nunca lo confiese. El resentimiento oculto tiene un costo alto porque no solo se dirige hacia los demás, sino también hacia el propio empático. En silencio, comienza a culparse por no saber poner límites, por permitir que lo usen, por sentirse agotado y aún así seguir disponible. Esa autocrítica lo debilita, porque se reprocha incluso la rabia que siente,
como si no tuviera derecho a experimentar emociones negativas. Así, vive una doble prisión. Por un lado, la obligación de dar. Por el otro, la imposibilidad de reconocer el enojo legítimo que nace de tanta desigualdad emocional. Es una herida que se esconde tras la máscara de la bondad, pero que en realidad genera cansancio, desapego y una tristeza profunda que se acumula con el tiempo. Este segundo pensamiento secreto muestra la paradoja del empático. Mientras se esfuerza por sanar a los demás, ignora la propia herida que crece en su interior. A veces, en momentos de soledad, aparece la confesión silenciada. Estoy cansado de dar y nadie lo nota. Reconocer este sentimiento no significa renunciar a la empatía, sino rescatarla de la distorsión. Porque la verdadera empatía no se basa en el sacrificio unilateral, sino en el encuentro genuino. Para que el empático deje de cargar con resentimientos ocultos, necesita aceptar que su dolor, por no ser correspondido, es real y válido. Necesita entender que el amor y el cuidado que ofrece no pierden valor cuando decide protegerse y establecer límites. Al contrario, su compasión se vuelve más auténtica cuando brota desde un lugar de equilibrio y no desde la exigencia invisible de ser siempre el que da. Cuando el empático reconoce este resentimiento y lo transforma en conciencia, empieza a mirar sus relaciones con mayor claridad. Aprende a diferenciar quién realmente valora su presencia y quién solo busca un refugio pasajero. Y al hacerlo, comienza a liberarse del ciclo interminable de dar sin recibir. El secreto deja de ser una herida oculta para convertirse en una brújula que lo guía hacia conexiones más auténticas. Este es el verdadero poder de nombrar lo que siempre se había callado. No se trata de abandonar su sensibilidad, sino de honrarla, de darle un lugar justo en su propia vida, porque un corazón que siente tanto merece también recibir, y un alma que acompaña a otros en la oscuridad merece caminar en relaciones donde su luz sea reconocida. El tercer pensamiento secreto que un empático oculta, incluso de sí mismo, es la rabia silenciosa por no ser reconocido. Es un sentimiento que no se atreve a confesar, porque contradice la imagen que siempre ha sostenido de sí, la de alguien generoso, disponible y comprensivo que no espera nada a cambio. Sin embargo, en lo profundo de su ser, existe un fuego apagado que arde cada vez que su entrega pasa desapercibida, cada vez que su esfuerzo es tomado como algo natural y no como un regalo. Esta rabia no se manifiesta con gritos ni reproches, sino con silencios prolongados, con cansancio emocional y con una especie de tristeza que se disfraza de calma. El empático teme reconocer que está enojado, porque para él la ira se asocia con egoísmo, con dureza, con todo aquello que rechaza de los demás. Pero negar ese sentimiento no lo elimina, solo lo oculta bajo capas de bondad forzada. En secreto, el empático se pregunta por qué nadie nota sus sacrificios, por qué las personas parecen acostumbrarse a tenerlo siempre disponible. Se pregunta qué tendría que hacer para que alguien le agradeciera de verdad, no con palabras superficiales, sino con gestos sinceros de reciprocidad. Esta rabia reprimida se acumula con el tiempo y, sin que él lo note, comienza a impregnar su manera de relacionarse. Puede mostrarse amable en la superficie, pero en el fondo guarda un resentimiento que lo hace sentir invisible, usado o incluso traicionado. La paradoja es que sigue ofreciendo cuidado, sigue escuchando y sigue acompañando, aunque dentro de sí una voz lo critique por no recibir el mismo nivel de entrega. Este pensamiento secreto tiene un costo alto, porque la rabia que no se reconoce se transforma en desgaste interno. El cuerpo se fatiga, el corazón se entristece, y la mente se llena de dudas sobre el propio valor. El empático comienza a creer que tal vez no es digno de reconocimiento, que quizás su destino es dar siempre en silencio. Pero la verdad es otra. Esa rabia no es señal de ingratitud, sino una brújula que señala la necesidad de equilibrio. Cuando se atreve a reconocerla, el empático descubre que su enojo es un llamado a poner límites, a valorar su propia energía y a dejar de normalizar el desinterés de los demás.
Aceptar esta emoción no significa perder su esencia compasiva, sino fortalecerla, porque solo cuando se permite sentir y nombrar esa rabia, puede transformarla en claridad, y con ello abrir espacio a relaciones más justas, donde su sensibilidad no sea invisible, sino reconocida y honrada. El cuarto pensamiento secreto que un empático esconde incluso de sí mismo es el deseo silencioso de desaparecer para comprobar si alguien realmente notaría su ausencia. Este pensamiento no se expresa nunca en voz alta, porque se confunde fácilmente con desesperanza o con un anhelo de abandono, pero en realidad nace de la necesidad profunda de ser visto, no por lo que ofrece, sino por lo que es. El empático, acostumbrado a estar siempre disponible para los demás, empieza a preguntarse en silencio si su presencia tiene valor más allá de su capacidad de cuidar. Y en ese cuestionamiento íntimo aparece una fantasía recurrente: alejarse, retirarse del ruido, dejar de responder, simplemente desaparecer por un tiempo y observar si alguien buscaría su compañía sin necesidad de que él se ofrezca primero. Este pensamiento, aunque doloroso, refleja la herida de no sentirse prioritario. El empático muchas veces vive rodeado de personas que se acostumbran a su generosidad y, sin darse cuenta, lo relegan al papel de recurso constante. Él escucha, consuela, acompaña, pero pocas veces recibe la misma intensidad de atención. Por eso, en lo más profundo de su mente surge esa pregunta que lo atormenta: ¿quién pensaría en mí si dejara de estar aquí? ¿Quién tocaría mi puerta si yo no fuera el primero en tocar la suya? Esta duda silenciosa puede transformarse en tristeza, en sensación de vacío y, en algunos casos, en la necesidad de aislarse, como forma de poner a prueba la lealtad de quienes lo rodean. El problema es que este deseo de desaparecer no siempre se materializa en acciones visibles. Generalmente permanece oculto, se traduce en cansancio extremo, en distancias emocionales que los demás no comprenden, en silencios que parecen inexplicables. El empático se retrae no porque no ame, sino porque quiere descubrir si hay alguien dispuesto a recorrer el camino inverso, a buscarlo en lugar de esperar siempre que sea él quien sostenga la relación. Reconocer este pensamiento no significa que quiera cortar vínculos o renunciar al mundo, sino que anhela reciprocidad verdadera. Y cuando finalmente se atreve a aceptar esta verdad interna, comprende que su valor no depende de la cantidad de personas a las que sostiene, sino de la calidad de aquellos que lo buscan incluso en su silencio. El quinto pensamiento secreto que un empático suele ocultar es la fantasía de cortar todos los lazos y vivir únicamente para sí mismo, aunque rara vez se atreve a llevarlo a la práctica. En lo más profundo de su ser, existe un anhelo de liberarse de las cadenas invisibles que lo atan a las necesidades ajenas, un deseo reprimido de escapar de la obligación constante de estar disponible, de escuchar, de cuidar. Este pensamiento aparece en los momentos de mayor cansancio, cuando siente que ha dado demasiado y no ha recibido casi nada a cambio. En esos instantes, el empático se imagina alejándose de todos, construyendo una vida en soledad, donde su energía no sea drenada por exigencias interminables. Sin embargo, apenas esa idea se hace presente, surge la culpa, como una voz interna que le recuerda que su identidad ha estado siempre ligada al acto de cuidar, y que abandonarlo sería como traicionarse a sí mismo. Esta fantasía secreta se convierte en una especie de refugio mental, un espacio al que el empático acude en silencio, cuando la presión de los vínculos se vuelve insoportable. Allí sueña con un día en el que no tenga que justificar sus límites, con un lugar donde pueda descansar sin miedo a ser juzgado de egoísta, con una vida en la que su bienestar sea prioridad y no consecuencia secundaria. Pero tan pronto regresa al mundo real, el peso de sus responsabilidades y la fuerza de su compasión lo devuelven a su papel habitual. Y aunque nunca verbalice este deseo, lo cierto es que habita en él como una semilla que pide atención, porque refleja una necesidad legítima, la de ser dueño de sí mismo.
El empático no reconoce fácilmente este pensamiento porque teme que los demás lo malinterpreten, como si querer un espacio propio equivaliera a rechazar a quienes ama. Sin embargo, cuando logra mirarlo con honestidad, descubre que esta fantasía no es un acto de egoísmo, sino un recordatorio de equilibrio. El deseo de cortar lazos no significa renunciar al amor, sino comprender que sin autonomía no hay verdadera entrega. Al reconocer este anhelo, el empático empieza a darse permiso para crear espacios de independencia dentro de sus vínculos, para poner límites claros y para priorizar su energía vital. Y es justamente ahí donde su empatía se vuelve más auténtica, cuando ya no nace del sacrificio forzado, sino de la elección libre de compartir lo que tiene sin perderse en el proceso. El sexto pensamiento secreto que un empático guarda en lo más profundo de su interior es la envidia disimulada, que siente hacia aquellas personas que parecen vivir libres de la obligación de cuidar a los demás. Aunque rara vez se atreve a admitirlo, en su mente aparece la comparación constante. Observa cómo otros piensan primero en sí mismos, cómo priorizan sus deseos sin remordimiento, cómo dicen que no con facilidad, y una parte de él desearía tener esa misma ligereza. El empático, sin embargo, se reprime de reconocerlo porque teme que la envidia lo convierta en alguien frío o insensible, todo lo contrario de la identidad que ha construido. Así, este sentimiento permanece oculto, disfrazado de admiración silenciosa, mientras en el fondo late el anhelo de una vida en la que su sensibilidad no fuera un peso constante. En secreto, el empático piensa: ¿cómo sería mi vida si pudiera actuar sin cargar siempre con las emociones ajenas? ¿Qué pasaría si, por una sola vez, eligiera mi propio camino sin sentir culpa? Estas preguntas lo persiguen, aunque nunca las pronuncie. La envidia no nace de malicia, sino de cansancio, de la fatiga acumulada de vivir continuamente atento al bienestar de todos menos al suyo. Al ver a quienes establecen límites con naturalidad, experimenta una mezcla de admiración y tristeza, porque en el fondo reconoce que esa capacidad también existe dentro de él, pero está dormida bajo capas de obligación y autoexigencia. Este pensamiento secreto refleja una verdad incómoda. El empático no solo sufre por el exceso de sensibilidad, sino también por la represión de su derecho a ser libre. La envidia, lejos de ser una falla moral, puede convertirse en señal de que necesita integrar esa cualidad en su propia vida. Cuando deja de negarla y empieza a observarla con honestidad, descubre que aquello que admira en los demás es un recordatorio de lo que también puede cultivar en sí mismo. Reconocer la envidia lo impulsa a construir un espacio donde sus necesidades tengan lugar, donde la empatía no lo encadene, sino que conviva con el respeto hacia su propia individualidad. Y es entonces, al aceptar esta sombra, cuando comienza a transformarla en fuerza. La fuerza de un ser humano que aprende que también tiene derecho a elegir su libertad sin dejar de ser compasivo. El séptimo pensamiento secreto que un empático suele esconder es la confesión silenciosa de que también desea ser cuidado, aunque no sepa cómo pedirlo. En su interior habita un anhelo profundo de descanso, de ternura recibida sin condiciones, de sentir que alguien más lo sostiene con la misma fuerza con la que él ha sostenido tantas veces a otros. Sin embargo, esa necesidad queda sepultada bajo capas de orgullo, de miedo y de hábitos aprendidos. El empático teme que, al expresar este deseo, los demás lo vean como débil o necesitado, y por eso lo calla. Prefiere mostrar fortaleza y disposición, como si no requiriera nada a cambio, aunque dentro de sí una voz lo repita una y otra vez: yo también quiero ser abrazado, protegido, comprendido. Este pensamiento no surge por capricho, sino porque el ser humano, incluso el más compasivo, necesita reciprocidad. El problema es que el empático está tan acostumbrado a ocupar el rol de cuidador, que se siente extraño cuando imagina ocupar el lugar del que recibe. En secreto, fantasea con tener a alguien que lo escuche sin juzgar, que lo consuele sin pedir explicaciones, que lo ayude a cargar con sus propias sombras. Pero en lugar de verbalizarlo,
Se convence a sí mismo de que no debe molestar, de que los otros ya tienen bastante con sus propios problemas. Así se construye una cárcel emocional donde su necesidad legítima de apoyo se transforma en silencio autoimpuesto. El resultado es una contradicción dolorosa. Por fuera, parece autosuficiente, pero por dentro acumula cansancio y soledad. Y mientras más reprime esta necesidad, más se distancia de la posibilidad de recibir. Reconocer este pensamiento secreto es un acto de valentía, porque implica aceptar que la empatía no solo se trata de dar, sino también de abrirse al cuidado ajeno. Cuando finalmente se permite admitirlo, descubre que ser cuidado no lo hace menos fuerte, sino más humano. Permitir que alguien más lo sostenga es, en realidad, un regalo para ambos. El empático se nutre y al mismo tiempo ofrece a la otra persona la oportunidad de amar de forma auténtica. El octavo pensamiento secreto que un empático esconde en lo más profundo de su ser es el miedo de que, si deja de complacer, dejará de ser amado. Este temor no suele expresarse, ni siquiera se reconoce de manera consciente, porque contradice la imagen altruista que proyecta al mundo. Sin embargo, late constantemente como un rumor silencioso en el corazón. La idea de que su valor depende de mantener contentos a los demás, de no molestar, de no incomodar, de no exigir. Desde muy temprano, muchos empáticos aprendieron que el amor se obtenía a través de la adaptación y el sacrificio, y que mostrar necesidades propias podía significar rechazo. Esa herida se transforma en un guión inconsciente, que lo empuja a convertirse en el pilar emocional de todos, incluso a costa de sí mismo. En secreto, el empático piensa, si digo que no, me abandonarán. Si muestro mi enfado, me dejarán de querer. Si pongo un límite, pensarán que soy egoísta. Estos pensamientos lo persiguen en silencio, y por eso adopta la costumbre de suavizar sus palabras, de reprimir sus emociones y de callar su dolor. Se convierte en un experto en complacer, en anticipar deseos ajenos, en ofrecer siempre la respuesta amable que evita el conflicto. Sin embargo, dentro de él, crece la angustia de vivir una vida en la que su autenticidad se esconde para sostener una aceptación que nunca termina de sentirse segura. Este miedo secreto lo lleva a vivir con un doble rostro. El visible, que siempre sonríe y calma, y el oculto, que sufre en silencio por no poder mostrarse tal como es. El costo es alto, porque cuanto más se esfuerza en ser perfecto para los demás, más se aleja de la posibilidad de ser amado por quien realmente es. Y aunque lo niegue, en lo más profundo sabe que esa estrategia lo mantiene en un círculo vicioso. Cuanto más complace, menos auténtico se siente. Cuanto menos auténtico se siente, más teme que lo abandonen si muestra su verdad. Reconocer este pensamiento no significa dejar de ser empático, sino aceptar que el amor verdadero solo florece cuando no depende de la obediencia, ni del sacrificio, sino de la libertad de ser uno mismo. El noveno pensamiento secreto que un empático guarda en silencio es la duda profunda de si alguna vez será realmente comprendido. Aunque dedica gran parte de su vida a entender a los demás, a leer gestos, silencios y emociones ocultas, en su interior late la sensación de que su propio mundo emocional es demasiado complejo para que alguien lo abrace por completo. Esta percepción lo acompaña como una sombra constante. Mientras ofrece comprensión ilimitada, teme que nadie pueda sostener el peso de su sensibilidad. El empático escucha confesiones que otros no se atreven a compartir. Se convierte en refugio de tristezas ajenas y en faro para quienes vagan en la oscuridad. Pero cuando se trata de abrir su propio corazón, algo lo detiene. Cree que si mostrara toda su vulnerabilidad, sería juzgado como exagerado, frágil o demasiado intenso. En secreto piensa, ¿y si nadie es capaz de ver la profundidad de lo que siento? ¿Y si mi necesidad de ser escuchado aburre o incomoda? Esta duda lo lleva a callar pensamientos importantes, a minimizar su dolor y a ocultar la intensidad de su experiencia emocional.
Se convierte en alguien que escucha mucho y habla poco, que ofrece todo pero recibe poco a cambio, no porque no lo merezca, sino porque teme que nadie pueda comprenderlo sin condiciones. Esta sensación de incomprensión alimenta la soledad más dolorosa, la de estar rodeado de gente y aún así sentirse invisible. Lo que el empático rara vez admite es que anhela, en silencio, un encuentro verdadero. Alguien que no lo juzgue por sentir tanto, alguien que no lo llame demasiado sensible, alguien que lo mire y lo entienda, sin que tenga que traducirse en palabras. Reconocer este pensamiento secreto es reconocer también que su sensibilidad no es un defecto, sino un idioma especial que no todos hablan. Y aunque el miedo a no ser comprendido lo persiga, aceptar esa posibilidad lo libera, porque le recuerda que no necesita ser entendido por todos, solo por aquellos que realmente están dispuestos a mirar más allá de la superficie y a entrar en la profundidad de su ser. Si te reconociste en estos pensamientos secretos, debes comprender que no estás solo, aunque muchas veces la sensación haya sido precisamente esa. El silencio que envuelve estas emociones es lo que hace creer que nadie más las carga, pero en realidad, innumerables empáticos viven la misma batalla interna, escondida tras sonrisas y gestos de bondad. La mayoría jamás confesará que siente rabia, envidia, deseo de desaparecer o necesidad de ser cuidado, porque el mundo suele valorar únicamente la parte luminosa de la empatía, ignorando el precio que cobra en el corazón de quien la sostiene. Reconocer estos pensamientos sin juicio es el primer paso para transformar la vulnerabilidad en conciencia. Al sacar a la luz lo que estaba oculto, comienzas a romper el ciclo de represión que te aprisiona. No se trata de negar tu naturaleza empática, sino de integrarla de forma saludable, donde el cuidado hacia los demás no borre el cuidado hacia ti mismo. El simple acto de admitir que estos pensamientos existen ya abre espacio para la liberación, porque lo que se nombra deja de dominar en la oscuridad. A partir de ahí surge la posibilidad de elegir distinto, de poner límites, de permitirte recibir y de redefinir el verdadero sentido de tu sensibilidad. Este camino no es corto ni sencillo, pero es profundamente transformador. Al asumir tus secretos más íntimos, te acercas a una autenticidad rara, capaz de atraer vínculos genuinos y de sostener una vida donde tu empatía no sea una carga, sino una fuerza. Por eso, si deseas ir más allá, descubrir las estrategias ocultas para convertir cada sombra en poder y cada herida en sabiduría, permanece en esta travesía. Ya has iniciado algo que pocos se atreven a empezar: mirarte de frente a ti mismo. Y este es solo el inicio de un viaje de liberación y de fuerza silenciosa, que puede cambiar por completo la manera en que habitas el mundo.